tengo mi Biblia de oro, mi madre me la enseñó. Ella es para mí un tesoro que alumbra mi corazón. Para mí es vida y es todo, y eso lo debo al Señor. Ella me enseñó el camino y por siempre yo lo imploro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerta: no dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta. Ella es la que te prepara para darte vida eterna. Ella me enseñó el camino y por siempre yo lo imploro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Es para mí el privilegio por estos medios llegar así a ustedes nuevamente hoy, este día, esperando ser de bendición a su vida. Queremos decirle que no le cambia y a la radio sigue en sintonía del programa Cristo es la Respuesta con el hermano Santos Cruz y el hermano Salmerón, pero no le cambia y la radio sigue en sintonía. Quiero decirle que si usted quiere tomar notas de lo que vamos a estar hablando, tome ahí un lápiz y un papel donde usted puede anotar, porque vamos a tratar algo que yo creo que quizás nunca lo ha oído como se va a hacer ahora. El plan, el propósito es de ser de bendición a su vida y que usted pueda ver qué significa, o sea, el derivado del nombre de Dios. El tema que vamos a tratar hoy, este día, es con el nombre Dios, y de esas 4 letras vamos a estar hablando, pero antes de eso vamos a orar al Señor y después vamos a poner un canto. Usted que está al alcance de nuestra voz, póngase de acuerdo con nosotros y oremos al Padre. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, pidiéndote, mi Dios, el auxilio glorioso, la iluminación de tu Santo Espíritu para hablar tu palabra con poder, palabras que son de bendición a cada hermano y a cada amigo que está al alcance de nuestra voz. También queremos, Padre, que aquel que está afligido sea consolado, aquel que está enfermo sea sanado, aquel que está, Padre, que no tiene fuerzas, reciba nuevas fuerzas, Padre, consolando a aquellos ancianitos que no pueden llegar a una iglesia, pero que ahí donde ellos están, está llegando la señal de Radio Aleluya. En ese momento, Padre, que esta palabra está saliendo al aire, tócalos y que sean liberados, sean fortalecidos, sean sanados. Aquel que no hallaba qué hacer, vea que en ti hay liberación y que tú eres el único que nos puedes ayudar en todo momento, porque tú siempre estás presente en todo momento y en todo lugar. Por tanto, Padre, te damos las gracias por medio de Jesucristo, pidiéndote la dirección, que en nosotros haya ese poder de tu Santo Espíritu fluyendo para hablar tu palabra con confianza. Y así, mi hermano, vamos a escuchar un hermoso canto. Espero que lo
disfrutes. Y este canto dice así, disfrútalo. Lo divino en lo humano se hizo carne y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por entero, por mis culpas se entregó. Por entero, por mis culpas se entregó. Gloria a Dios, qué hermosos cantos, qué hermosas palabras que nos decía ese canto. Vemos que lo divino en lo humano cobró vida. Qué hermoso, y podemos ver, hermanos, que ese fue el regalo que Dios el Padre nos dio aquel día cuando nos dio a Jesucristo para que viniera y naciera allá en Belén de Judea, donde Él estuvo. Cuando vemos, hermanos, que podemos ver que ese momento, cuando Él llegó a Belén de Judea, llegó la evidencia de lo que Dios había dicho un día, que había prometido dar a un libertador para que libertara a su pueblo de su pecado. Y entonces, hermanos, para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de por estos medios llegar hasta usted, allí donde se encuentra. Mire, como dije, vamos a tratar con el tema Dios. Usted ha escuchado mucho el nombre de Dios, pero ahora vamos a tratar tomando las letras del nombre de Dios como iniciales. No vaya a pensar mal, no. Queremos ir hablando de a poco de cada letra, lo que nos da, lo que significa cada letra del nombre de Dios, donde al principio podemos ver en la letra D. La letra D podemos ver que quiere decir que Dios es divino, que Dios es el dador de la vida, la divinidad, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la fidelidad de Dios, divino. Y nosotros sabemos que en Él está todo lo bueno que hay para con nosotros. Dios es el dador de la vida. Por eso estamos tratando con la letra D. D quiere decir divino, quiere decir que es santo, que es puro y que es limpio, y todo lo mejor que hay, pues es nuestro Dios. Es el creador de cielo, tierra y mar. Por eso podemos ver, vamos a leer aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, dice, que la divinidad
sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artes y de imaginación de hombres. Entonces vemos que aquí el apóstol está hablando con los atenienses. Recordamos que pasando él por Atenas, cuando ellos estaban allí, aquellos hombres epicureos, los estoicos y todos aquellos sabios, estando él ahí, llega y contempla el lugar y mira allí que habían muchos nombres de muchos dioses y miró ahí una inscripción que decía el Dios no conocido. Entonces él les empieza a hablar y les dice, por eso él les está hablando estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es divino y no se podía comparar con una piedra, no se podía comparar con oro, con madera o con piedra. Por eso él les habla acerca de esto. Por eso él les dice que la divinidad de Dios no se podía comparar con oro, con la plata, con piedra. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos dioses, unos de oro, otros de piedra, otros de plata, de madera y de diferentes. Pero entonces él les está hablando, como él vio la inscripción al Dios no conocido, y él les dice, ese Dios que ustedes adoran sin conocer, yo lo conozco. Entonces, hermanos, como le dice él que ese Dios, entonces les habla y dice, siendo pues linaje de Dios. ¿Quién era el linaje de Dios? El pueblo con el cual estaba hablando. Pero mira usted, hermano, pero estaba en Atenas, estaba allí en Grecia. Pero recuerde que allí estaba el pueblo de Israel, de los que habían sido esparcidos y habían venido, cuando habían sido corridos de España, vinieron a vivir en esos lugares y por eso él está hablando que ellos eran linaje de Abraham. Por eso les dice él, siendo pues linaje de Dios, no debéis pensar, dice que la divinidad, o sea, lo divino de Dios, sea semejante a oro o a piedra o a plata, dice, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Por eso vemos la palabra, la letra de divino. Dios es divino, es santo, es 3 veces santo. Por tanto, mi hermano, nosotros no podemos comparar a nuestro Dios con cualquier cosa, porque Él es el creador de todas las cosas, como les habló el apóstol Pablo ahí a los atenienses, que les dijo que el Dios del que les hablaba no habitaba en los templos hechos por ellos, sino que era el Dios, el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en ellos existen. Entonces podemos ver la divinidad de Dios, podemos ver la deidad de Dios, donde Él permite y se muestra hacia el mundo por medio del Hijo y también por medio del Santo Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar ciertos que en lo que estamos en la verdad. Y aquellos hombres y mujeres que adoran dioses muertos y le sirven con qué alegría, cuanto más nosotros que servimos al divino Rey del universo, al Dios que hizo todas las cosas. Como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Divino poder, ¿por qué? Porque Dios es divino. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Hermoso, por su gloria y excelencia. Él es excelente. Él es el dueño de todas las cosas. Él no se puede igualar con nadie. Él es el todopoderoso, divino y santo. Por eso escuchamos el primer canto que nos dice que lo divino en lo humano cobró vida y Él vino y se humanizó en el hombre para poder llegar a nosotros y poder Él pagar el precio que había que pagar por la salvación de la humanidad. Por tanto, mi hermano, no le cambie, sígase gozando. El propósito es que usted entienda, estamos hablando de la letra D, divino, y las palabras de Él, como Él era divino, son divinas, y las promesas fueron divinas. ¿Por qué? Porque Él es el que prometió y también lo cumple. Su palabra es fiel, como dijo el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra vive
y permanece para siempre. Por tanto, hermano, sígase gozando, no le cambie a la radio, sígase gozando. Esperamos ser de bendición a su vida. Usted que esté en sintonía de Radio Aleluya, gócese. Si tiene algún amigo, hermano, que no sabe, llámele ahí por teléfono y dígale, mira, el programa Cristo es la Respuesta está en el aire. ¿Para qué? Para ser de bendición a su vida, que abra su mente, su corazón y pueda entender lo que la palabra del Señor nos dice, como nos decía la letra D, que Dios es divino, que Dios es el dador de la vida, que Dios es infinito, Dios es santo y 3 veces santo, que Él es la deidad de Dios, donde Él viene y se muestra hacia la humanidad por medio de Jesucristo y después por medio del Espíritu Santo, dando poder a sus hijos para que con poder pudieran hablar su palabra y milagros sean hechos en el nombre de Jesús. Por tanto, mi hermano, sígase gozando. Mire, no le cambie ni tampoco se distraiga. Vamos a escuchar otro hermoso canto y de ahí seguimos adelante con el mensaje de la palabra. Sígase gozando. Tenemos aquí este otro hermoso canto que vamos a escuchar, y este hermoso canto que vamos a escuchar nos dice estas palabras. Disfrútelo. Cual mi Cristo quiero siempre ser, más mansedumbre de su amor tener, celo en servirle, fidelidad mostrar, más consagrado y las nuevas publicar. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpie sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad, tenme soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo es mi oración, más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre, más rendido aquí, y los perdidos llevarlos solo a ti. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpie sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad, tenme soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo en mi devoción, de su cariño, grande compasión, cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo en el mundo ver su paz. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpie sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad, tenme soy tuyo por la eternidad. Gloria a Dios. Hoy es el día, hoy es el momento que usted puede decir esas palabras al Señor, darle su corazón, decirle, Señor, aquí está mi corazón, tómalo, hazlo tu morada, para que Él venga y reine en su vida y su vida cambiará. Usted que no sabe qué hacer, que dice, pues yo no sé, yo me siento derrotado, me siento perdido, me siento que no sé ya qué hacer con tanto problema que yo tengo. Te quiero decir, amigo querido, que la respuesta a ese problema es el Señor Jesucristo, pero tienes que creerlo, tienes que abrir tu corazón y recibirlo como tu Salvador y verás el cambio en tu vida, como tú lo sabes, cuando Dios lo ha hecho en otras personas que tú conoces, amigos tuyos que antes andaban juntos en el paseo, en la parranda, pero que ahora tú has visto el cambio en su vida porque Dios ha hecho el cambio, porque ellos abrieron su corazón al Señor y ahora los has visto ya transformados. Un hombre diferente, una mujer diferente. ¿Por qué? Porque el Señor es el Todopoderoso y Él puede cambiar la vida de la persona. Nadie más lo puede hacer, solo
el Señor Jesucristo es el único quien puede hacer ese cambio en la vida de la persona. Por tanto, yo te digo en esta hora, mi amigo, rinde tu vida al Señor. Mi hermano, seguimos adelante, como dijimos que íbamos a tratar con el tema, la palabra Dios. Y entonces usted va a ver que es en esa palabra, Dios sabe que tiene 4 letras. Ahora vamos a ver qué nos dice acerca de la letra I. Cuando vemos que ponemos la I y entonces ya decimos di, pero la I es algo que vemos que nosotros somos personas que aún no alcanzamos a captar las cosas porque nosotros somos finitos, pero nuestro Dios es infinito. Dios es infinito, por eso estamos tratando con la I. Él alcanza a saber todo, Él sabe todo. La mente de Dios, no, como dice en partes que pregunta, ¿quién le instruyó para que se le pague a Él o para que se le devuelva algo? ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todas las cosas y Él sabe todo. Aún vemos que el hombre, por ser tan finito, vemos que el apóstol Pablo nos enseña que un día, dice, yo conozco a un hombre que hace 14 años, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero miró algo y escuchó algo que no podía explicarlo. ¿Por qué? Porque su mente era muy corta y sabemos que el apóstol Pablo no era un hombre ignorante, era un hombre sabio. Por tanto, hermanos, la mente de nosotros es muy corta, por eso en veces con poquitas cosas nomás, porque oímos que se leyó una palabra en una Biblia y después se lee en otra y dice diferente, ya estamos ahí patinando. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy finita, no alcanza a captar la grandeza de Dios. Y entonces vemos que en la letra I nos estamos tratando de que Dios es infinito, Dios es invisible, Dios es inmortal, Dios es incomparable, no se puede comparar con nadie. Por eso, hermanos, vemos eso es lo que es la I. Dios es incomparable. Él no se puede igualar con nadie. Es el Todopoderoso. Es el Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en ello existen. Hermanos, Él sabe el presente, el futuro y el porvenir. Y entonces por eso vemos que nosotros no podemos en veces ni saber lo que tenemos enfrente. En veces estamos viendo las cosas y no las conocemos. Estamos leyéndolas y no las entendemos porque nuestra mente es muy finita, muy corta. Pero Dios es infinito, Dios es, Él es incomparable, Él es inigualable, Él es inmortal. Nosotros somos mortales, pero un día eso mortal será vestido de inmortalidad y entonces estaremos con el Señor, juntamente con Él, donde le veremos y seremos semejantes a Él. Hermosas palabras, inmortalidad, inmortal como lo es nuestro Dios. Vemos que otras personas adoran a dioses que son muertos porque han sido hechos de cosas muertas y son muertos. Pero el Dios al cual nosotros estamos hablando, ese no muere porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Por tanto, mi hermano, usted alégrese y alabe a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier Dios el que usted tiene. Es el Dios, el infinito, Dios, el invisible, el incomparable, el inigualable. Nadie se puede igualar a Él. Fíjese qué grandeza de nuestro Dios. Nosotros, nuestra mente, como dije, es muy corta. No alcanzamos a comprender la grandeza de Dios. Por eso hay muchos hermanos que se apartan del camino del Señor porque no alcanzan a distinguir lo grande que Dios ha sido para con ellos, habiéndolos sacado de allá de la miseria y ahora los tiene bien prosperados. Pero entonces por las bendiciones que Dios le ha dado se olvidan de Él. Hermano, no hagas eso. Recuerda, porque tu mente es muy finita, con poquito te ahogas. Si el Señor es dueño de todo y Él siempre está firme, Él no se mueve. Qué hermoso, hermano, saber que servimos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que todo lo tiene, al infinito Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Dios. Hermano, si Él tuvo poder de hacer todas las cosas, yo no sé cuál es tu situación en la cual te encuentras, pero alcanza a comprender que tu Dios puede hacer
lo imposible en tu vida. En esta hora que tú estás en sintonía del programa Cristo es la Respuesta, te quiero decir que en esta hora Dios está llegando ahí a tu vida, ahí donde estás tú escuchando estas palabras, están fluyendo en tu vida, están dándole vida a esas partes débiles de tu cuerpo, esas partes muertas en esta hora reciban vida, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida a todos aquellos que en ella esperan. Lo infinito de Dios que no podemos captar, tal vez cómo Él puede llegar y penetrar en nuestras vidas. Y como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, aún el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se le esconda del poder de Dios. Su palabra es tan poderosa así. Por eso te digo, mi hermano, que a esta hora que la palabra de Dios está llegando a tu vida. Estas palabras que yo hablo no son mías. Yo solamente soy un conducto por el cual Dios se está moviendo y está llegando allá a tu vida. Recuerda que tu Dios es infinito. Recuerda que tu Dios es invisible. Recuerda que tu Dios es inigualable. Tu Dios es el omnipotente. Él es el todopoderoso. Nadie puede compararse a Él. Y nosotros, como te dije, hermano, nuestra mente es tan finita, no podemos captar tampoco la grandeza de Dios, ni podemos en veces conocer las astucias del enemigo cuando está llegando a nuestras vidas para estorbarnos. Hay veces que tú te quedas ahí en casa, que no vas a la iglesia solamente porque sentiste sueño, te sientes cansado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo llegó a tu vida y tú no te diste cuenta, te hizo ahí que te sintieras cansado para que no fueras. Tú que antes te gustaban mucho los bailes, recuerda, aunque vinieras bien cansado, así te alistabas y te ibas. Si es posible, así como andabas te ibas. ¿Por qué? Porque ahora para ir a alabar al Señor, porque tu mente es tan finita y no alcanzas a distinguir que lo que antes estabas haciendo no era de valor como lo que ahora vas a hacer. Porque antes estabas caminando rumbo a la muerte y ahora estás caminando rumbo a la vida eterna. Por eso, mi hermano, si tú pusieras comprender la joya preciosa que Dios te ha dado, de darte la vida eterna, de darte salvación, de darte perdón de pecados, hermano, no faltarías ningún culto. Ahí querías estar siempre a la presencia de Dios, alabándole, glorificándole. Nomás que hay veces que nos hemos olvidado las pasan veces, las de nuestros hijos, que ellos dicen, no, pues él es mi papá, él tiene que darme todo, él es mi papá, tiene que proveer esto y lo otro, y por obligación tiene que hacerlo. No. Recuerda que el Señor no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso te digo, mi hermano, que nuestra mente es tan finita que no alcanzamos a distinguir los favores que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, tú sabes de todo, si tú traes a memoria todas las bendiciones, todos los favores que Dios te ha hecho, te aseguro que no alcanzarías a contarlos. ¿Pero por qué? No te das cuenta, porque solamente piensas en vez de que me fue mal aquí, me fue mal allá, pero nunca recuerdas todo lo bueno que Dios ha hecho a tu vida. Por eso en vez de decir, no, para seguir así mejor me voy allá, estoy mejor en el mundo, hermano. Cuando tú vienen esas cosas a tu mente, átalas en el nombre de Jesús y envíalas a esos lugares vacíos y secos que el Señor ha preparado para ellos, y tú busca al Señor de corazón, porque es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Porque vemos de un hombre, no cualquiera, un hombre sabio como Salomón, dice él, no está en los libros ni en el mucho estudio, sino el fin de todo el discurso oído, digo, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vemos entonces, ahí estábamos viendo la letra I, que dice así el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es invisible, Él es inmortal, Él es inigualable, no lo podemos igualar con nadie. Por eso les decía el apóstol allá a los de Atenas, que no lo podían comparar con oro, con la plata, ni con piedras, ni con artes de hombres. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Por tanto, mi hermano, usted que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle, sígase gozando.
no le cambia la radio. Seguimos con la letra O, porque el tiempo va corriendo. Vemos que el tiempo corre muy pronto, pero vamos a ver lo que nos dice en la letra O. Entonces ya vemos que ya después de eso nos va a ir quedando la letra S. Estamos hablando con el tema Dios. ¿Qué quiere decir la D? ¿Qué quiere decir la I? Y ahora, ¿qué quiere decir la O? Dios es, como estamos diciendo, Él es infinito, es incomparable, es inigualable. En la O podemos ver que Dios un día se presenta y habla con Moisés. Está hablando Él con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Abraham, Isaac y Jacob, ellos a mí me conocen. Le dijo por el nombre Dios omnipotente. Entonces, porque vemos que Dios le dijo a Moisés que cuando él se iba a presentar al pueblo de Israel le dijera, cuando ellos me digan quién soy, dile, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dijo, pero ellos no me conocen por Jehová, me conocen por el todo, por el omnipotente, el Dios omnipotente. Eso quiere decir que Dios es omnipotente, es poderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Es lo que comprendió el rey Nabucodonosor, que dijo que Dios quitaba reyes y ponía reyes. Y sabía humillar a los que andaban con soberbia. Y que Él quitaba a los reyes y ponía al que Él quería. Y dijo, ¿y quién le podrá decir qué haces? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermanos, podemos ver que Él es omnipotente. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Nadie le puede impedir. Y ese es tu Dios. Él puede cambiar tu vida. Él puede sanarte. Él puede cambiar esa tristeza en gozo. Él puede cambiar esa enfermedad en sanidad. Él puede aún levantar al que está ya en la tumba, muerto, lo puede levantar. Ese es tu Dios. Es el omnipotente. No hay nada que pueda quedarse que Él no quiera hacer. Todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer, porque Él es omnipotente. Hay la potencia, el poder, y ese es el poder que nos ha dado. Por eso le dijo a los discípulos cuando Él se iba, les dijo Jesucristo, estando allá en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque habiéndoles dado ese poder, después de eso, los envió para que fueran testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted puede ver después las bendiciones, sanidades, milagros que eran hechos por medio de ellos. Aún estando ellos haciendo todo esto, un día están reunidos delante de Dios pidiéndole, diciéndole, mira Señor, las amenazas contra tu santo, contra tu ungido. Y dijo, da poder a tus siervos para que con denuedo hablen tu palabra. Y aún nos enseña la Biblia que el lugar donde ellos estaban orando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese poder es el que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder del omnipotente, qué hermoso es tener la dicha de que el Señor nos dé la oportunidad de disfrutar nosotros también de esas bendiciones, de ese divino poder del Espíritu Santo. Por eso vemos que Él es omnipotente. Dice, y vemos que Él es el Todopoderoso, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y entonces por eso le dijo a Moisés que Él lo conocía, o sea que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob lo conocían por el Dios omnipotente. Entonces ahí podemos ver la O que está en el nombre de Dios. Vemos que del nombre de la palabra Jehová no nos enseñan las escrituras otras cosas, que ese nombre fue un solo nombre, pero en el nombre de Dios nos enseña que dice que de palabras hebreas y griegas se salió ese nombre del Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, sabemos que Dios es el Todopoderoso. Él es omnipotente. Él tiene todo su poder. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Por eso vemos que Él tiene control de todas las cosas, y qué hermoso es que ese es nuestro Dios. Entonces vemos que, hermanos, nosotros podemos ver cuando Job está hablando allá en Job 22, en el versículo 3,
de Dios omnipotente, dice en que tú seas justificado. Vemos por qué, porque dice omnipotente, tiene, dice, su contentamiento, el omnipotente, en que tú, quiere decir usted y yo, seamos justificados. Dice, vemos que entonces eso nos aprovecha de que tú hagas próspero tu camino. Por eso, hermanos, sabemos que en la omnipotencia de Dios, Él es el todopoderoso y puede hacer, como vimos, todo. No hay nada que se esconda delante de Él. Y usted puede ver que Dios sabe todas las cosas. Por eso, hermano, nos habla el salmista David en el Salmo 91, versículo 1, y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. ¿Y qué pasa cuando usted confía en Él? No tiene miedo de las pestilencias que andan en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Por tanto, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por eso, mi hermano, usted no tenga miedo, usted siga adelante. Por amenazas que el diablo le ponga por medio de alguien, usted no tenga miedo, usted siga adelante. Mire, vamos a escuchar otro canto y después seguimos con este mensaje de la palabra. No le cambia la radio, queremos ser de bendición a su vida y que pueda gozarse y meditar en lo que significa el nombre de Dios. Para con usted y para conmigo, sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso. Vamos a disfrutar este otro hermoso canto que dice así, sígase gozando. Una vez caminando y una voz, y esa voz me decía no peques más. Una vez caminando y una voz, y esa voz me decía no peques más. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Una tarde cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó. Una tarde cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Si tú quieres esta noche recibir la promesa del Espíritu de Dios, si tú quieres esta noche recibir la promesa del Espíritu de Dios, Él te llenará, y Él te llenará, si le das entrada y en tu corazón. Él te llenará, y Él te llenará, si le das entrada y en tu corazón. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Y era la voz de Dios, y era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que usted lo haya disfrutado juntamente con nosotros. Como estábamos diciendo, mi hermano, siga adelante con este programa, sígalo escuchando. Seguimos adelante con
este hermoso programa. Las palabras, como estamos diciendo, estamos estudiando la O. Y esa es la O, sabemos que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Entonces, todas esas cosas es la O, y entonces vemos que en la omnisciencia de Dios, usted puede decir, pero ¿qué es omnisciencia de Dios? Y en virtud que el atributo llena él llena el universo, y Él está al mismo tiempo en todas partes. Él está presente en todo lugar y en todo tiempo y en todo momento. Ahora usted sabe que a donde quiera Él está. Por eso, hermano, Él es la omnisciencia de Dios, porque Él sabe Él sabe todas las cosas, y Él está en todo tiempo, Él está en todo lugar, al mismo tiempo. Él es omnisciente. Dios es omnipotente, es omnisciente y omnipresente, porque Él está en todo lugar, Él está presente. Y la omnisciencia de Dios, Él no se le esconde nada. Él todo lo sabe. Él sabe el pasado, sabe el presente y sabe el porvenir. Vemos que Dios habla. En el libro de Jeremías, en capítulo 23, versículo 23, dice, pregunta, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y entonces nos dice, ¿se oculta alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿A dónde se va a esconder el hombre? No hay dónde se esconda. Por eso vemos que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Por eso David podía decir claramente, dijo, ¿a dónde me iré? ¿Y a dónde me esconderé de su presencia? Y Él enseña que si se fuere a lo profundo de la mar, allí estaba. Si se iba para arriba al cielo, allí estaba. No había un lugar donde Él se pudiera esconder. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Y aún desde antes que nosotros hablemos, Él sabe la palabra. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Por eso vemos que el pueblo de Dios siempre salía adelante, porque cuando el enemigo quería atraparlo, Dios le hablaba por medio del profeta, le decía al pueblo, no se vayan por ese lugar porque van a ser atrapados, váyanse por acá y son liberados. Y entonces es lo hermoso de Dios, que Él conoce todas las cosas y siempre protegiendo a sus hijos. Por tanto, mis hermanos, esperamos que usted se haya estado gozando y se siga gozando. Sabemos que el tiempo es breve, pero ya más o menos le di a entender qué significa la letra O, que Dios es omnisciente, que es omnipresente y es omnipotente. Él lo puede hacer todo. Él está en todo lugar y Él sabe todo. Él sabe el futuro, sabe el presente y sabe lo pasado. No hay nada que se esconda de Él, porque Él es antes de todas las cosas. Vemos la S. En la S vamos a ver algo que sabemos que Dios un día, hablando con un hombre llamado Salomón, Él le habla y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Dios es sabiduría. La S quiere decir sabiduría. Dios es sabiduría, porque dice que de su boca viene la sabiduría y la inteligencia. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría para entrar y salir en este pueblo, poder juzgar este pueblo que es tan grande, y yo pues estoy joven y no sé, para poderlo hacer, quiero que me des sabiduría. ¿Y qué nos enseña? Dios le dijo a Salomón, por cuanto no pediste venganza de tus enemigos, ni pediste riquezas, ni pediste larga vida, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas, y que no va a haber nadie antes de ti que tuviera más riquezas que él, ni que fuera más sabio. Y según nos dice, ni después de él iba a haber otro hombre tan sabio como lo fue Salomón. ¿Por qué? Porque él pidió la sabiduría y Dios le dio sabiduría a Salomón.
Y entonces después vemos, Él nos escribe el libro de los Proverbios, y Él nos escribe ahí mucho de proverbios, hablándolos de la sabiduría. Por eso, hermanos, podemos ver que nos habla ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice, Salomón pidió corazón entendido y también sabiduría. Pero vemos que en el 12, versículo 12 dice, he aquí, lo he hecho, le dice Dios, conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vemos por qué. Porque le pidió sabiduría a Dios. Eso es lo que significa la S, sabiduría. Dios es sabiduría y Él da la sabiduría. Ahora Santiago lo describe y dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, demándeselo a Dios. Y Él dice que nos da la sabiduría a aquel que le falta, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dirá usted, hermano, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? Ahí mismo nos enseñan los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal, la inteligencia. Si usted es sabio, vemos que el camino, dice, al entendido, al sabio, es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. Si usted se ha dejado al mundo atrás y ha recibido a Cristo en su corazón, usted ahí ha empezado Dios a obrar la sabiduría que Dios le ha dado, que ha podido distinguir usted entre el bien y el mal. Lo que vemos ha podido distinguir entre la vida y la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, mi hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga adelante. Si le falta sabiduría, ya sabe a quién dirigirse, es a nuestro Dios. Así como Salomón pidió sabiduría y se la dio, también Dios le dará a usted sabiduría. En esos momentos cuando usted no sabe qué hacer, aclame al Señor. Recuerde que allá en Jeremías 33:3 dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Qué hermoso es que después aún usted dirá, ¿qué pasó? ¿Por qué yo dije tanto? ¿Por qué yo pude entender esto? Porque dice que Dios, un día vemos cuando Jesús está con los discípulos y que Él les hablaba palabras y ellos decían, ¿qué nos querrá decir? Pero viene un momento cuando Jesús dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, y entonces pudieron ellos entender la Escritura y entonces podían decir, verdaderamente esto es lo que Dios decía por medio de Jesucristo. Sígase gozando, no le cambie, sígase gozando. Otra vez el Señor fue conmigo, otra vez Él me ha bendecido.
Gloria a Dios, qué hermoso, poner la confianza en nuestro Dios, qué hermoso es que nos humillemos delante de Él, porque dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando sea tiempo. Por tanto, mi hermano, tú no te ensalces tú solo, deja que el Señor te ensalce, deja que los demás hablen bien de ti. Tú nunca digas yo soy esto, soy lo otro, nunca pongas a nadie abajo. Tú sigue adelante siendo fiel al Señor, dándole la honra y la gloria por todo lo que le ha hecho. Amigo querido, tú también que estás al alcance de nuestra voz y has tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, queremos decirte que de ese Dios que te hemos estado hablando es el Todopoderoso. Él te ama y te quiere bendecir. Él quiere borrar tu pecado, quiere salvarte, quiere amistarse contigo, porque Él por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, para que viniera y pagara por nuestras culpas. Nos habla Isaías que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue menospreciado. Vemos que Él fue azotado, fue herido, fue coronado de espinas, clavado en una cruz, solamente por nuestras culpas, para que nosotros no sufriéramos ese castigo que está destinado para el hombre y la mujer que muera sin Cristo en su corazón. Para él ya no hay más esperanza después de muerto, pero mientras vives, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tú dirás, mi amigo, ¿qué quiere decir inicuo? Quiere decir aquel hombre que hace toda clase de maldad. ¿Qué quiere decir impío? Es aquel que vive haciendo impiedades, haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero Dios te llama a un arrepentimiento. Dios te llama. Allí en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que si tú quieres que Dios borre tu pecado, solamente tienes que venir delante de Él rendido a sus pies, pidiendo perdón. Recuerda que la salvación no está lejos, como si alguien dijera, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y diga esto? El que vino de allá fue el que también fue, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino del cielo, Él vino del Padre hacia la tierra para redimir al hombre de su maldad, de su pecado. Y Dios no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que nos concedes estar nuevamente en el aire, siendo de bendición a toda esa audiencia bonita que nos sintoniza. Padre, tú sabes la necesidad de cada uno. En esta hora te pido por todos aquellos que todavía no te han conocido, Padre, que esas cadenas que el enemigo, con que el enemigo los ha tenido atados, sean rotas en el nombre de Jesús. Que en esta hora ese amigo que ha estado ahí pensando, lo hago, no lo hago, recibo a Cristo, no. Padre, en este momento sean rotas esas cadenas y haga la mejor decisión de su vida en abrir tu corazón a ti. Te ruego por todos aquellos hermanos que están privados de su libertad, pero libres en Cristo. Te pido por todos los enfermos, Padre, que en esta hora tu mano divina, tocando sus cuerpos, sean fortalecidos. El que está débil, el que esté enfermo, sea sanado. Aquel que le faltan fuerzas, reciba nuevas fuerzas. Aquel que no haya que hacer, vea en ti que tú eres el único camino, que tú eres la única puerta, que tú eres quien nos haces caminar sobre las aguas, sobre la tempestad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo lo que has hecho y más que harás a favor de cada uno de mis hermanos. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346-677-6724, o a su correo electrónico uncomienzo23@gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. Nuestros corazones insaciables
su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo